tú, Jesús, tienes palabras de vida. Si subiera al monte más alto. Eclesiastés, hoy vamos a hablar cómo vencer el desorden en nuestras vidas. Cada persona es un mundo. Nuestra mente es un mundo. Nuestro corazón es un mundo. Nuestra vida es un mundo. Y ese mundo, para que esté bajo la gloria de Dios, necesita estar ordenado bajo la palabra del Señor. Esta mañana vamos a descubrir que cuando hay desorden, Dios no puede obrar, no puede hacer aquello que el Señor ha determinado hacer. Dice en el versículo 11 de Eclesiastés: todo lo hizo hermoso en su tiempo. Todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Y ha puesto eternidad. Todo lo que Dios hace tiene el sello de la eternidad. Sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio y hasta el fin. Si usted y yo nos distraemos frente a la realidad de lo que Dios cada día nos está recordando como extremadamente primordial, importante para nuestras vidas. Fíjese que dice, sin fe. Usted y yo tenemos que pararnos ahí, con honestidad, con claridad, con sensatez, con prudencia, a entender, analizar, examinar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Frente a esa realidad, sin fe es imposible agradar a Dios. Dios se goza, Dios se deleita, Dios celebra fiesta, Dios se levanta con júbilo, con la congregación, con sus hijos, cuando ve que en la mente y el corazón de sus hijos está la fe del Hijo de Dios, la fe del autor, la fe del consumador, que es una realidad, que no es una fantasía, que no es algo abstracto, que es real, que es poderoso, que está ahí, es la semilla verdadera, está ahí creciendo, está ahí madurando, está ahí germinando, está ahí produciendo, está ahí dando fruto, está ahí. Es lo importante de que esté ahí, la evidencia, la realidad. Estamos creyendo con todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, están alineados con el Espíritu de Dios, creyendo que para Dios no hay nada imposible, y que nosotros somos participantes de esta verdad. Para nosotros, los hijos del reino, eso tiene que ser una realidad que está ahí sembrada de una manera poderosa. Nadie puede dudar, nadie puede quitar, nadie puede arrancar lo que Dios ha puesto. Está sembrado con sello eterno. Todo lo que Dios ha hecho es bueno, es eterno, tiene el sello eterno. Ahora, hermano, a usted y a mí nos toca entender cómo se mueven los principios del reino de Dios. Nos damos cuenta, vengan conmigo a Génesis, de una realidad. Entender los principios, respetar los principios, amar los principios eternos de Dios, obedecer los principios, es la clave de nuestra bendición. De ver como todas las cosas
nos ayudan a bien. De ver cómo todas las cosas nos salen bien y son prosperadas. Dice la palabra en el primer libro de la Biblia, en el primer versículo: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra ya estaba creada. Los cielos ya estaban creados antes de comenzar los 7 días de lo que le llaman los 7 días de la creación. Pero antes de arreglar la creación, ya existía la creación, había una creación. Y dice el versículo 2, la tierra estaba desordenada, y hay un punto ahí. Ese punto está separando un tiempo. Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo. Dios hizo una creación hermosa y alguien la estropeó. Todo lo hizo Dios hermoso en su tiempo. Dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Nos damos cuenta de que hay algo ahí que no encaja, algo que no se ciñe a lo que hemos leído en Eclesiastés. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y le puso el sello eterno. Pero ahí vemos que había desorden y vacío. Las cosas estaban trastocadas y no había vida, que es lo que anuncia el vacío. No había vida. Había una creación desordenada, vacía y en tinieblas. Todo estaba en oscuridad. Todos sabemos lo que pasó. Satanás se rebeló en el cielo y fue arrojado sobre la tierra. Ahí vino ese cataclismo, ese caos sobre la tierra, y quedó todo trastocado, todo desordenado, todo vacío, sin vida, todo en tinieblas. Si usted se da cuenta, a partir del versículo 3 hasta el versículo, lo que Dios hace es poner orden. Los 2 primeros días de la creación es para poner orden. Y ahí es donde quiero que de alguna manera todos juntos podamos considerar y meditar. Cuando Cristo vino a nuestra vida, dice la palabra, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. De la misma manera que la tierra recibió ese impacto, ese caos, esa desgracia que provocó ese desorden, ese vacío, cegó la vida y trajo oscuridad, confusión. Cuando un hijo de Dios no está respetando los principios y dejamos que usurpadores, ladrones, mentirosos entren en nuestro mundo, ahí viene el desorden, viene el vacío.
De tal manera que nuestros propios corazones experimentan confusión y nuestros sentimientos llegan a ser sentimientos engañosos. Como dice Jeremías, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Perverso por qué? Porque se ha llegado a esa condición por un engaño, por un desorden. El desorden nos puede llegar a nuestra mente. La palabra de Dios habla de que tenemos que vestirnos con toda la armadura de Dios. Y en esa armadura ahí está el yelmo de la salvación, está el casco que usted y yo tenemos que saber ponernos para que los dardos de fuego del enemigo no penetren. Pero hay una triste realidad. No estamos pendientes de los principios divinos de la vida eterna en Cristo. Nos descuidamos. No nos vestimos cada día con la armadura de Dios. Vamos desprotegidos. El enemigo que está como león rugiente mirando a quien devorar, él no desaprovecha las oportunidades que nosotros estúpidamente les damos. Y la triste realidad es que nos encontramos en una situación de confusión, y es porque ya nos llegó el desorden. El desorden mental trae un desorden emocional, sentimental. Queremos hacer algo bueno, pero no podemos porque ni tan siquiera vemos, porque ya estamos en oscuridad. Porque cuando entra el desorden, acto seguido, viene la sequía, viene el vacío, que es la muerte espiritual o es el dormitar espiritual. Hemos perdido la capacidad de entender con claridad lo que nos conviene y estúpidamente nos hemos metido en las trampas que el enemigo ha puesto a nuestro alrededor a placer. Ese desorden después tiene su trascendencia y sus manifestaciones dentro de las propias familias. El matrimonio viven situaciones de completo desorden. No hay entendimiento, no hay comprensión, no hay atención, no hay amor, porque se han embrutecido, porque el desorden mental ha traído un desorden sentimental. Entonces el corazón se ha levantado engañado para sentir cosas que no convienen y para decir cosas que no convienen, porque de la abundancia del corazón termina hablando la boca. Y más que alentar, animar, motivar, fortalecer, desanimamos, abatimos, insultamos y hacemos un montón de cosas porque hay desorden. Y lo peor del asunto, nos rebelamos muchas veces a que alguien nos ayude. No aceptamos los buenos consejos. Nos hacemos sabios en nuestra propia opinión. Solamente tenemos el título de cristianos, pero la vida testimonial de un cristiano ni por sombra.
La tierra estaba desordenada y vacía. Y no hay nada peor para la vida de un hombre, de una mujer, sentirse vacíos. Ahí no hay aliento de nada. No hay ánimo para nada. Lo que impera dentro de esa condición es la queja, es el lamento, es el reproche por el vacío. Pero fíjese, Dios no puede crear cosas nuevas en medio del desorden. Sería el primer punto en esta mañana, considerar y reflexionar con todo nuestro corazón. Hay evidencias para que venga la manifestación de la gloria. Primero, tiene que haber un oído para recibir la orden de Dios. La tierra oyó la voz de Dios y dijo Dios, verso 3, sea la luz, y fue la luz. La única manera de poder ver todo el desorden es que haya luz. En medio de las tinieblas no vamos a ver. Por eso es importante que Dios pueda alumbrar con la luz de su palabra en nuestros corazones, para que podamos ver con claridad. Aquí no se trata de encender una lámpara para alumbrar al hermano que está a su lado. Aquí se trata de que se haga luz en mi vida para que yo vea cómo está mi vida. Lo necesito. Necesito. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Es imposible poder visualizar, ver, entender la gravedad del asunto. Cuando uno no ve, tiene los argumentos del ciego. El ciego se imagina, el ciego supone, el ciego simplemente intenta de palpar. Pero escuche, no se trata de eso. Se trata de que Dios quiere que usted vea la realidad. Que yo vea la realidad. No podemos estar viviendo en un mundo desordenado, argumentando y diciendo cosas que no tienen nada que ver. Porque, hermano, el testimonio que vamos a dar para la gente que mira desde afuera es que nuestro evangelio no tiene nada que ofrecer. Por eso es importante, antes de que Dios vaya a obrar con poder, con gloria, prodigio, usted y yo tenemos que estar establecidos en una vida ordenada, llena de luz, llena de convicción, llena de seguridad, lleno de la palabra, llenos del Espíritu Santo, completamente cubiertos, completamente atendidos, completamente fortalecidos en la realidad eterna del Dios Todopoderoso. Basta ya, hermano, de palabras religiosas, de nombres que le ponemos muchos adornos, pero que no tienen nada que ver con la triste realidad de nuestras vidas desordenadas, apáticas, vacías, sin vida.
basta ya. Renunciemos a todo desorden. Que la luz de Dios en esta mañana sea el milagro más grande que usted y yo podamos recibir en esta mañana. Que la luz de Dios pueda mostrarnos la realidad de lo más recóndito, de lo más escondido. Dios ya te conoce, Dios ya sabe, Él no necesita, Él es luz y lo ve todo. Pero usted y yo sí que necesitamos la luz de Dios para ver con claridad cómo está nuestra vida, cómo está nuestra mente, cómo está nuestro corazón. Basta ya, hermano, de vivir una vida arrastrando los pies, desganados, con quejas, con toda clase de oscuridad. Basta ya. Necesitamos la luz de Dios para poner orden. Dice la palabra en Isaías 43:19: he aquí yo hago cosas nuevas, pronto saldrá a la luz. Y hay como una pregunta, dice: ¿no las conocerás? Otra vez abriré caminos en el desierto y ríos en la soledad. Otra vez. Pero Él no va a poder hacer cosas nuevas hasta que no pongamos orden, las cosas en su sitio, en su lugar. De la misma manera que Dios dio la orden y separó el día de la noche, colocando cada cosa en su lugar, la expansión de la tierra, las aguas de la tierra, porque tenemos que aprender a separar y a poner cada cosa en su lugar. Que lo bueno sea bueno y lo malo sea malo. Que el día sea el día y la noche sea la noche. Y dice el apóstol Pablo, dice: nosotros somos hijos del día y no de las tinieblas. Que entendamos cada cosa y que entendamos también cada posición. Y que no estemos en la ignorancia, sino que usted y yo entendamos lo que es orden y lo que es desorden. Y entendamos que nuestro Dios es un Dios de orden. Y Dios solamente bendice cuando dice: y todo lo que Dios hizo era bueno en gran manera. Y entonces dice: y Dios bendijo. Cuando cada cosa estaba en su lugar, cuando el día era día, la noche era noche, la tierra seca era tierra seca y las aguas eran aguas, la expansión, cuando cada cosa estaba en su lugar, entonces Dios tuvo un encuentro real con la corona de la creación y dijo: y Dios bendijo al hombre, lo colocó y lo estableció en un jardín donde estaba el perfecto orden divino. Todo estaba en su lugar. El árbol de la vida en el centro del huerto del jardín del Edén, y el árbol de la ciencia del bien y del mal, aquel que no tenían que comer, porque el día que comiesen de él, ciertamente iban a morir, iban a experimentar una muerte que ellos no supieron entender. Por eso hemos leído en Eclesiastés que el hombre no entendió.
que el Señor ha puesto el sello eterno en todo lo que creó, pero el hombre en la desobediencia trajo ese desorden y acarreó la maldición del pecado y de la muerte. Y cada vez que transgredimos los principios y cada vez que trastocamos el orden divino de Dios, nosotros estamos provocando muerte. Y cuando en nuestro mundo, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestro cuerpo, transgredimos los principios eternos de Dios, lo que estamos haciendo es declarar muerte. Porque el desorden trae vacío y el desorden trae las tinieblas. En esa triste realidad no hay vida. Nada puede germinar porque todo está ordenado de tal manera que aún la vida de las plantas, los árboles y los frutos necesitan el sol, el aire, necesita todas las cosas puestas en su lugar. Porque la vida de Dios en el contexto eterno de Dios tiene una manifestación real dentro del orden, porque Dios es un Dios de orden. Por eso el apóstol Pablo, cuando la iglesia estaba metiéndose en ese desorden, usando mal los dones espirituales, él termina diciendo y también enseñando que hágase todo decentemente y en orden. Al hombre natural, al que está afectado por la caída, por el desorden, por las tinieblas de la mentira, les cuesta ser ordenados. Aun cuando venimos a Cristo, nos cuesta entender lo que es la obediencia y la sujeción. Porque todavía arrastramos los lastres del viejo hombre. Por eso Pablo, escribiendo a la iglesia de los Efesios, dice: despojaos del viejo hombre que está viciado conforme los deseos engañosos. El viejo hombre que está bajo los efectos del desorden pasional, del desorden emocional, del desorden sentimental. Esa criatura no está en condiciones de ver la gloria de Dios, no está en condiciones de entender los tesoros divinos del reino de los cielos, porque está contaminada con las cosas engañosas. El viejo hombre tiene que morir para que el cuerpo del hombre nuevo sea santificado, para que en el espíritu de vida, por el Espíritu de Dios en nosotros, levante un alma llena de gozo, alegría y satisfacción en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Si después de la enseñanza del maestro, primero el Padre poniendo orden en la creación, el Hijo en medio de la manifestación del poder, porque Él es el verbo, la palabra, el Espíritu Santo trayendo a luz todo lo que Dios ordenaba y moviendo todo lo que estaba desordenado y colocándolo en su lugar. Después de la caída del hombre, después de la vida desordenada del hombre, dice que Cristo, la manifestación del orden divino, viene a la tierra para que nuevamente escuchemos la voz de la vida, la voz del orden divino, para que todo aquel que tiene oído oiga lo que el Señor tiene que revelar, lo que el Señor tiene que enseñar. Porque no puede haber manifestación de cosas nuevas mientras no hay orden en aquello que estaba en desorden.
Primero Dios colocó, separó, puso cada cosa en su lugar y después Dios bendijo. Después vino otra vez el desorden por la desobediencia. Y la pregunta es, ¿cuántas veces queremos que la historia se repita? Porque cada vez que usted desobedece, cada vez que yo desobedezco, cada vez que nos apartamos de los principios divinos, del orden divino, estamos dando lugar al enemigo de nuestras almas. ¿Sabe por qué la iglesia no está caminando en la evidencia pura del poder, la autoridad y la manifestación de toda la gloria de Dios? Porque estamos desordenados. Porque cada uno hace lo que le da la gana. Porque nuestro orden de prioridades están colocados conforme los intereses de nuestro corazón. Doy lo que quiero dar y siempre son las migajas de todo. Las migajas de mis diezmos, las migajas de mis ofrendas, las migajas de mi tiempo, las migajas de mi servicio. ¿Sabe, hermano? En realidad le damos a Dios siempre lo que sobra, con la intención desordenada de querer autojustificarnos y con esa pequeña autojustificación pensar que el Señor ya tiene misericordia y tenemos la tarjetita para entrar en el cielo. Mentira, engaño. ¿Sabe por qué Jesús enseñó claramente? En aquel día muchos dirán, Señor, Señor, pero si en tu nombre hicimos esto, lo otro. No se trata de lo que hicimos, se trata de lo que estamos haciendo. No todo aquel que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que cumple los principios del reino. El que lleva una vida ordenada delante de Dios. El que cuando resbala enseguida se da cuenta porque está bajo los principios de la luz, y cuando se equivoca se da cuenta que se ha equivocado y no deja pasar ni un solo día sin que lo haya puesto delante de Dios y pedirle perdón por su error y recuperar la estabilidad y el orden en el tiempo adecuado. Hijitos míos, no pequéis, pero si pecáis, no dejéis pasar el tiempo dejando que vuestro pecado traiga desorden y oscuridad, sino abogado tenéis a Jesucristo para con el Padre, y si confesáis vuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar vuestros pecados. He aquí, yo hago cosas nuevas, pronto saldrán a la luz, ¿no las conoceréis? Nos quiere dar a entender que está en nuestra mano el conocerlas o no conocerlas. Porque para conocerlas tiene que haber luz de Dios en nosotros. Otra vez abriré camino en el desierto. Todos hemos pasado por desiertos. Todos hemos salido de casa de esclavitud. Todos hemos experimentado el amor y la misericordia y la gracia de nuestro Dios. Aun cuando no nos merecíamos nada, Él en su misericordia nos alimentaba en el desierto. Cuando no nos merecíamos nada, Él nos guardaba de los ejércitos enemigos en el desierto. Es un proceso, hermanos. Pero ¿sabe lo que dice en Hebreo? Debiendo ya ser maestros, todavía tenemos necesidad de los primeros rudimentos. El problema está, hay un tiempo para todo. Y otra vez quiero irme a Eclesiastés para recordar este versículo. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y si usted y yo es el tiempo de manifestar un orden de vida y no lo estamos manifestando, estamos retrasados en el tiempo.
Y estamos quitándole eternidad a lo que Dios ha hecho en nosotros. Y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio y hasta el fin. Porque todo tiene un principio, queridos, pero también tiene un fin. El fin es el día de ponernos a cuentas con el Señor. Determina si vamos para un sitio o vamos para otro. ¿Se acuerda la parábola de las 10 vírgenes? ¿Por qué está escrita ahí? ¿Por qué salieron de los labios de nuestro Señor Jesucristo? Algunos se empeñan en querer facilitar las cosas. Nos llenamos de ilusiones humanas, pero todo eso también es desorden en contra de los principios de la verdad del Señor. La triste realidad es que unos se van a ir con el Señor y otros se van a quedar. Y nuestro deber es saber qué puede pasar con nosotros. ¿Nos vamos o nos quedamos? Respetan los principios del orden divino. Dios va a tener cuidado de ti, de todos tus caminos. Él siempre va a guiar al manso y humilde de corazón. Dios resiste a los soberbios, da gracia a los humildes. Mira de lejos a los altivos, pero sus brazos están abiertos para abrazar al manso y humilde de corazón. Hermanos, que hoy sea la luz en tu mundo, en mi mundo. Que hoy veas si hay desorden en tu vida. Escucha, se trata de vencer el desorden. A nuestros hijos le cuestan un montón entender el valor del orden. ¿Sabe por qué? Porque tiene una madre que va detrás de ellos siempre. Pero Dios no es nuestro criado. Y aprovecho para decirle a mis hijos, vuestra madre tampoco es vuestra criada. Es el deber de cada uno. Si te has quitado unas zapatillas pestosas, no las dejes ahí en medio. Hay un lugar. Si te has quitado la ropa sucia, no lo dejes ahí de cualquier manera. En casa tenemos el bidón de la ropa sucia. Después va a la lavadora y se lava y punto. Si eres tan inteligente para deshacer tu cama, ¿por qué no eres humilde y también aprendes a hacerla? Si no eres capaz de meterte en la cocina y hacer nada como yo, tampoco te quejes diciendo que la comida está mala. Te aguantas y punto. Y si no, te lo haces tú. En cosas pequeñas vemos cosas importantes de la vida. Hay un dicho que dice, justicia quiero
pero no por mi casa. Hermanos, no critiquemos los desórdenes de otros si no somos capaces de ver nuestros propios desórdenes. Sé sabio y pon orden en tu mundo, en tu casa, en tu hogar. Para que otros puedan ver que sí, que las cosas pueden funcionar mucho mejor de lo que funcionan. Simplemente es buena voluntad. Aplicar la regla de oro en todo. Si tú no quieres que nadie sea injusto contigo, no seas tú injusto con los demás. Si tú no quieres que nadie te dañe con alguna palabra, no dañes tú a nadie. Si tú no quieres estar en la palestra para ser criticado, murmurado, tampoco lo hagas tú con los demás. Es orden de vida. Es el respeto a los demás, respeto a ti mismo y respeto a los demás. Deja que la luz de Dios alumbre tu entendimiento. Y antes de hablar precipitadamente, piénsalo. Y si pensándolo descubre que aún tus pensamientos no son buenos, coge la palabra de Dios y haz una renovación en tu mente y en todo lo justo, en todo lo amable, en todo lo puro, en todo lo que es digno de alabanza. Empieza a pensar en eso. Deja que la luz de Dios alumbre hasta el último rincón de tu ser. Si vencemos, si conseguimos vencer el orden, si ponemos orden, ¿sabe por qué muchas veces nos cuesta ser justos o hacer justicia? Porque si hay desorden, es como querer arreglar las cosas pisando siempre encima de la basura, encima de las cosas rotas, estropeadas. Primero hay que sanear, hay que ordenar, hay que curar y después traer lo nuevo. ¿Sí? He aquí yo hago cosas nuevas, dice el Señor. Pronto saldrán a la luz. ¿Por qué dice pronto y por qué no dice ya? En ese espacio de tiempo, usted y yo tenemos que preparar el terreno, el espacio, para que la gloria de Dios venga a nuestra casa. Nuestra casa tiene que estar ordenada. ¿Sí? Vencer la duda, vencer la mentira, vencer la sequedad espiritual, vencer la hipocresía, hablamos el jueves, vencer el desorden. Son las claves para que la gloria de Dios venga sobre ti. Y el poder de Dios te use. Úsame. Soy un milagro. Parecía imposible traer orden, pero llegó el orden. Aquello parecía imposible, pero como para Dios no hay nada imposible, salió a la luz el milagro. Aquello que parecía no tener solución, aquello que parecía para mi muerte, el Señor cambió mi suerte
¿Sabe cuándo cambia nuestra suerte? Cuando escuchamos la voz del Señor y la obedecemos. Soy un milagro, estoy aquí. Soy un milagro. ¿Cuántos pueden decir, soy un milagro? Soy un milagro. Mira a su esposa y dice, soy un milagro. Sin pelo, pero soy un milagro. Estoy aquí.